Al veto parcial que ha hecho, hay que decirlo, a un paquete integral de 7 leyes que contenía más de 600 artículos. Hemos recibido observaciones precisas y concisas respecto a 10 observaciones respecto a más de 600 artículos. Y es verdad que estoy convencido y que estoy seguro que debe de existir una reflexión por parte del Senado de la República, una reflexión más allá por el Congreso de la Unión, es decir, también por la Cámara de los Diputados, de a qué estamos obligados los legisladores. Y es verdad que cuando tenemos estas discusiones intensas, estos debates fuertes y estos paquetes muy completos de tantas leyes como era lo que estuvimos discutiendo en ese momento, de más de 7 ordenamientos, de más de 600 artículos que tenían que hablarse entre sí, pero que además de hablarse entre sí de 7 leyes, tenían que hablarse también con 2 disposiciones que habíamos dictaminado en el Senado de la República, la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia, así como también tenía que hablarse y tenía que articularse con 2 grandes reformas constitucionales que hicimos en el Senado respecto al Sistema Nacional de Transparencia y la otra respecto al Sistema Nacional de Anticorrupción. Es ahí donde estaba la problemática de poder articular todos estos ordenamientos. También el trabajo que se realizó en las comisiones obedecía, además de estos ordenamientos, hacer una revisión, un estudio exhaustivo respecto al control difuso de convencionalidad, que no le debe quedar duda a nadie de que este Senado de la República está obligado a hacerlo. Derivado de la reforma de junio de 2011 al artículo 1 en materia de derechos humanos. Todas las autoridades y por supuesto que nosotros, la Cámara de los Senadores y la Cámara de los Diputados, estamos obligados a llevar a cabo este ejercicio de control difuso de convencionalidad. Es así que recibimos las observaciones del Ejecutivo Federal, observaciones a 10 artículos y observaciones también en las que recibimos otros instrumentos que era importante que revisáramos. El Amparo 23-2013, el 173-2012, tesis jurisprudenciales y además también una sentencia de la Corte Interamericana. Es verdad que eso nos obliga a tener esta reflexión en el Senado de la República de que cada vez que estemos votando una reserva tengamos que consultar los instrumentos internacionales a los que estamos obligados. Tratados internacionales, sentencias de la Corte y otros instrumentos que debemos también de verificar. Dicho lo anterior, me parece que es importante aclarar que con las modificaciones que nos propone el Ejecutivo, es importante decirlo aquí, que no se exime por ningún motivo a la iniciativa privada, a los contratistas que deseen hacerlo con el gobierno, de la responsabilidad que tiene. Fue así como en Comisiones Unidas legislamos y redactamos más de 40 artículos respectivos justamente al papel que debía tener la iniciativa privada. No solo eso, los que redactamos y los que ya existían en otros ordenamientos que debían también de estar contemplados, como podría ser el 32D del Código Fiscal de la Federación, que obliga a que cualquier empresario, cualquier contratista que desee prestar un servicio con el gobierno, presente una declaración que emite el Servicio de Administración Tributaria en la que diga que está al corriente de sus obligaciones tributarias. Respecto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el artículo 44 establece perfectamente la redacción que tendrán que hacer y el formato que estará para que todos los empresarios hagan respecto al conflicto de intereses evento por evento. Cada vez que un empresario quiere ir a licitar,
tendrá que entregar ahí su carta de que no tiene conflicto de interés con aquellos que están celebrando el concurso, la licitación o están por contratar un servicio. Incluimos dentro de las obligaciones que debía tener la iniciativa privada un capítulo específico de la integridad de las personas morales, donde considerábamos la política de integridad que debía de tener cada una de estas empresas, su manual de procedimientos, su código de conducta público y socializado, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, sistemas adecuados de denuncias de procesos disciplinarios internos, sistemas y procesos de capacitación de integridad exclusivos para la iniciativa privada. Es verdad también que hicimos redacciones específicas en materia de responsabilidad administrativa dentro de las graves y dentro de las no graves. Y es así como tenemos tipos administrativos específicos para la iniciativa privada, como el soborno, como la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos, contratación indebida de servidores públicos y faltas de particulares en situación especial. No solo eso, no solo en la parte administrativa, fuimos también a redacciones específicas de tipos penales y así se modificó el Código Penal Federal, en el cual quedaron los tipos específicos para la iniciativa privada: uso ilícito de atribuciones y facultades, que será castigado de 3 meses hasta 9 años con prisión; tráfico de influencias, que será castigado de 2 a 6 años con prisión; y cohecho, que será también castigado hasta con 14 años de prisión. Respecto a las sanciones también administrativas, ha quedado perfectamente bien establecido las sanciones económicas, la inhabilitación y la indemnización. Respecto a las personas morales, también ha quedado de manera específica sanciones económicas, inhabilitación, suspensión de actividades e incluso disolución de la sociedad. Es así como estamos seguros de que este paquete completo y complejo que pudimos construir entre todos los grupos parlamentarios de este Senado de la República tiene un marco legal fuerte, robusto y potente que contempla sin duda alguna a la iniciativa privada y a los empresarios que estén contratando con los gobiernos. Que no quede duda de ello y agradezco a todos la atención. Es cuanto, señor presidente. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, tiene el uso de la palabra la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Con su permiso, presidente, señoras y señores legisladores, a nombre de la Comisión de Justicia, presentamos el dictamen por el cual se proponen modificaciones a los artículos 3, fracción octava, cuarto, fracción tercera, 27, párrafo tercero, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contenida en el artículo 2 del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aprobado por el Congreso de la Unión para los efectos del artículo 72 constitucional. Como bien sabemos, el pasado 16 de junio fue aprobado por el Congreso de la Unión un andamiaje jurídico que dará vida al Sistema Nacional Anticorrupción. En uso de sus atribuciones, el titular del Poder Ejecutivo Federal remitió observaciones parciales a los artículos antes citados, específicamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicha propuesta se centró en el artículo
32 de la mencionada ley, mismo que señala que cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, y las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que se mencionan, estarán obligados a presentar su declaración de situación patrimonial e intereses. Conscientes en las Comisiones Unidas de que la redacción del artículo 32 en los términos en que fue aprobado por el Congreso tiene aspectos riesgosos en materia de legalidad de la reforma nacional anticorrupción, por lo que reconocemos la necesidad de hacer las adecuaciones planteadas por el Ejecutivo Federal a la Ley General de Responsabilidades en torno al citado artículo 32 y los demás relativos antes citados, a efecto de evitar una vulneración a los derechos humanos, porque lo que se introduce en esta disposición es equiparable a señalar que los particulares tienen una equivalencia con los servidores públicos, lo cual es incorrecto. Cabe mencionar que la reforma anticorrupción en su paquete integral y de manera específica en lo que hace al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades, genera un marco jurídico robusto que establece sanciones tanto a servidores públicos como a particulares que contraten con el gobierno. De manera que con estas disposiciones se establece claramente una política de prevención, pero también de combate frontal a la corrupción, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. De tal manera que es importante que este marco jurídico quede a salvo, como lo queda con las adecuaciones planteadas por el Ejecutivo, es decir, todo el diseño integral de la reforma anticorrupción ya plantea un sistema que combate la impunidad para que no haya faltas dentro de los servidores públicos o dentro de los particulares que queden sin sanción. Por ello, hoy se pone a consideración el dictamen que contiene las observaciones que emitió el Ejecutivo Federal respecto de las normas que regulan la obligación de los particulares, tanto personas físicas como morales, de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y sus sanciones correspondientes en la fracción octava del artículo 3 y el artículo 4, en el artículo 27, en el artículo 30, en el artículo 33, en el artículo 37, en el artículo 73 y en el artículo 81. Es por ello que las Comisiones Unidas solicitamos el voto a favor del presente dictamen, lo que nos permitirá avanzar hacia la publicación de esta importantísima reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y que es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo no quisiera reiterar lo que ya tanto la senadora Pilar Ortega como el senador Pablo Escudero han dicho aquí respecto al debate que se dio en las Comisiones Unidas, que terminó aprobando por mayoría el veto que el presidente de la República emitió sobre el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Yo más bien quisiera compartir con ustedes una reflexión en torno a un debate que empezó en el mes de septiembre del 2012, cuando se presentaron las primeras iniciativas de todos los grupos parlamentarios para establecer una reforma constitucional
a fin de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y que nos llevó poco más de 2 años esa discusión, la cual finalmente terminó con la promulgación de la reforma en mayo de 2015. A partir de esa fecha iniciamos una segunda etapa de discusiones que dieron fruto en la presentación de muy diversas iniciativas de los distintos grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que nos llevó a reformar en este momento 7 leyes para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y hacer las adecuaciones correspondientes en leyes como la de responsabilidades o, en su caso, el Código Penal. Lamentablemente, esta segunda etapa la terminamos de muy mala manera. No solo porque fue una discusión muy ríspida la que vivimos en los últimos meses respecto a este paquete de reformas, sino porque el veto presidencial ha puesto en evidencia la premura y la forma lamentable en que en ocasiones desahogamos los temas que corresponden al Poder Legislativo. Hay que reconocer que efectivamente la reforma que en lo particular se aprobó en la madrugada en donde discutimos el paquete anticorrupción, traía un conjunto, una redacción que permitía una interpretación muy amplia y discrecional, en donde efectivamente podrían generarse asuntos de interpretación y controversia constitucional y que pudiera excederse en sus funciones las autoridades responsables del Sistema Nacional Anticorrupción. Y asumiendo como tal esos errores, quiero también señalar que independientemente del veto del Ejecutivo Federal, lo cierto es que a pesar de él prevalecen los 2 diferendos sustantivos que hemos tenido a lo largo de este debate. El primero, referente al artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, respecto a la obligación de los servidores públicos de hacer pública, valga la redundancia, sus declaraciones patrimonial de interés y fiscal. Y la segunda, vinculada con el artículo 32, que es el objeto de este veto, vinculada con los instrumentos de control y verificación de los particulares beneficiarios de lo que son los contratos de obra o de infraestructura pública o los contratos de adquisiciones o la forma en que se asignan las concesiones de servicios públicos en nuestro país. Yo quiero subrayar por el debate que hemos tenido en las últimas semanas que no se trata de una discusión en contra de los empresarios, como se ha querido presentar. Sí se trata de una discusión para establecer mecanismos de control y de sanción para que aquel pequeño sector del empresariado de nuestro país, que ha sido beneficiario y de lo cual han derivado las enormes fortunas que los han convertido incluso no solo en los hombres más ricos de México, sino en algunos de los hombres más ricos del país, se han beneficiado justamente del tráfico de influencias, de la asignación de obras y contratos de manera directa sin ninguna licitación o de manera discrecional de concesiones del espacio radioeléctrico, de las telecomunicaciones en nuestro país. Y creo que es urgente que iniciemos una tercera etapa de este proceso legislativo para establecer con claridad los instrumentos que permita combatir la otra cara de la corrupción, la cual no está solamente en los servidores públicos o en la administración pública, porque la corrupción tiene 2 caras de la misma moneda. Una, la de aquellos servidores públicos que se corrompen o se dejan corromper en el ejercicio de sus funciones, o la de los empresarios, de la iniciativa privada, que soborna, que corrompe o que incurre en materia de cohecho. Creo que es urgente que avancemos en esa legislación, ya que independientemente de lo que ha señalado el senador Pablo Escudero, donde efectivamente se toman previsiones en estas reformas respecto al soborno y el tráfico de influencias, falta todavía mucho para establecer los controles de los cuales deben ser sujetos los beneficiarios de los contratos de obras y adquisiciones de los distintos órdenes de gobierno.
Y no basta una promesa que ha hecho algún sector del Consejo Coordinador Empresarial para emitir un código de ética que ojalá se establezca y se cumpla. Pero los códigos de ética en el ámbito de la administración pública no tienen valor legal ni mecanismos de sanción a las actividades delictivas o las faltas administrativas que pudieran presentarse. Y urge que en este país contemos con una legislación que regule la participación de las empresas en los asuntos públicos, en los asuntos particulares, dentro y fuera del país, porque también fuera del país muchas empresas encubiertas en mecanismos ilícitos incurren en prácticas en demérito, no solamente de la economía nacional, del pago de impuestos, sino en muchos casos del desvío de recursos públicos obtenidos en las obras y contratos que les otorgan los distintos órdenes de gobierno. Y finalmente, creo que uno de los grandes méritos de este veto, y quiero recalcarlo, es que el Ejecutivo demuestra que se pueden revisar las leyes, que las leyes no son de una vez y para siempre, y que se pueden reformar las reformas. Qué bueno que pudiéramos hacer ya una revisión de la reforma educativa y que el magisterio mexicano tuviera el mismo tratamiento que los empresarios del país. Es el momento de reformar la reforma, de evaluar los evaluadores y demostrar con una actitud de sensibilidad política que cuando una reforma no funciona, no se puede implementar como la reforma educativa, debe de cambiarse. Y espero que esto sensibilice a todas las senadoras y los senadores que formamos esta Cámara. Por su atención, muchas gracias. Informo a la Asamblea que hemos recibido